Muy buenas noches, gracias por acompañarnos un martes más de Empoderando. Mi nombre es Laura, soy coach ontológica, ingeniera industrial, con una maestría en finanzas y con más de 25 años de experiencia en el manejo de grupos de líderes. Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Rodenas. Yo soy coach ontológico con varios años de experiencia en el acompañamiento de grupos de crecimiento personal, tanto de jóvenes como de adultos, y le damos la bienvenida a todos aquellos que nos han acompañado durante todos estos meses con estas reflexiones que hemos dado cada martes en Martes de Empoderando. Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Peraza, yo soy licenciado en Economía, tengo más de 25 años de experiencia, he trabajado liderando equipos de alto rendimiento, asimismo he trabajado con ellos para el desarrollo de habilidades técnicas y blandas, para el cumplimiento de KPIs y todo lo que son metas y objetivos planteados para sus organizaciones. Esta noche queremos hacer un cierre con este conjunto de reflexiones que hemos estado haciendo a través de estas 5 semanas sobre este libro de los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Este libro es una opción que nos da de vida para poder crecer de una forma personal y profesional. Y queremos con hoy hacer un pequeño resumen sobre estos 4 acuerdos que hemos estado hablando a través de estas semanas. Recordemos que el primer acuerdo que estuvimos viendo, el cual se titula Sé impecable con tus palabras. Lo vamos a hacer a través de un video que preparamos para ustedes, el resumen del acuerdo. Aquí el doctor Ruiz nos recordaba que existe la ley que gobierna nuestra mente. Ella es la que nos sume en ideas limitantes que esclavizan a las personas. También nos recuerda que somos como un espejo humeante y que por lo tanto todo lo que hacemos y decimos se devuelve como un reflejo, como un boomerang. Nuestra vida está compuesta de los acuerdos que hacemos en nuestra mente. Esos acuerdos no los hemos elegido, pero sí los hemos aceptado, y pueden provenir tanto del miedo como del amor. Te manifiestas a ti mismo a través de las palabras. Las palabras expresan lo que sueñas, lo que sientes, lo que eres. Cada palabra es como una semilla que plantamos. Las palabras te encadenan o te liberan. Los acuerdos que adoptamos desde el miedo provocan en nuestras palabras rechazo, manipulación y destrucción. Los acuerdos que adoptamos desde el amor provocan en nuestras palabras aceptación, respeto, edificación. El ser impecable con tus palabras te ayudará a ver con nuevos ojos y poder cambiar la forma en que te relacionas contigo y con los demás. Ya no estarás dispuesto a aceptar acuerdos que surjan del miedo, sino del amor. Tu autoestima empezará a crecer. Impecable con tus palabras te ayudará, no del amor. Tu autoestima empezará a crecer.
Ruiz nos recordaba que existe la ley que gobierna nuestra mente. Como hemos visto en este pequeño resumen, este primer acuerdo nos indica la importancia que tiene que tener para cada uno de nosotros el lenguaje y cómo este lenguaje es la forma en que nos estamos relacionando con nosotros mismos y con lo que nos rodean, ¿verdad? Y que estas palabras que estamos manifestando son el producto de los acuerdos que cada uno de nosotros, como lo habíamos visto en las charlas anteriores, pues es cierto que no los hemos elegido, pero sí los hemos aceptado y que van marcando nuestra vida y cómo nos estamos relacionando con los demás. Es importante ver cómo a través del lenguaje expresamos cómo nos sentimos y cómo somos cada uno de nosotros. Entonces, a raíz de este primer pensamiento, de esta primera idea que nos lanza el doctor Ruiz, acerca, digamos, de la característica de este discurso que día a día nosotros nos vamos relatando, recordemos que estas palabras que decimos son un reflejo de nosotros, pero que a la vez ese reflejo se devuelve a nosotros como un boomerang. Entonces acá sería importante tal vez que nos empezáramos a preguntar, ejemplo, ¿cuán conscientes creen que somos de la importancia de cuidar lo que decimos y de cómo lo estamos expresando? Jorge y Juan Carlos, ¿qué nos podrían ampliar de este primer acuerdo? Bueno, en relación a la cuestionante que hacías acerca de cuán conscientes podemos ser de la importancia que tienen nuestras palabras en nuestra vida personal, nuestra relación con nosotros mismos y la relación con los demás, nuestra vida interpersonal, nuestra vida social, la de relación, ¿verdad?, con las otras personas. Yo diría que en realidad, pues ahí está precisamente la esencia del problema de nuestras relaciones, el problema que muchas veces viene de nuestra vida, que no somos conscientes de esa importancia, no somos conscientes de este primer acuerdo, de que estamos llamados, que estamos invitados a ser impecables con nuestras palabras. Y por no ser conscientes, entonces no manejamos esta coherencia de la que hablamos en el coaching ontológico, del lenguaje, de la emotividad, de nuestras emociones y nuestra corporalidad, nuestro cuerpo. Esta falta de conciencia entonces nos lleva a manejar nuestras palabras indiscriminadamente, muchas veces sin pensar qué efecto va a tener, muchas veces sin pensar a quién, por ejemplo, estamos afectando con lo que estamos diciendo. Y tampoco somos conscientes de que esa afectación hacia el otro, pues se rebota hacia nosotros. Decía el doctor Ruiz que la impecabilidad de las palabras significa cuidarnos a nosotros mismos, porque nuestras palabras no solamente afectan a quien las escucha, sino que se devuelven a nosotros como un boomerang, decías tú, Laura. Y eso creo que es precisamente la importancia de este primer acuerdo. Decía el doctor Ruiz que no solamente es el primero de los acuerdos, sino también es el más importante e incluso podría decirse que es el más difícil. Muchas veces en el lenguaje popular decimos que la lengua es el órgano más peligroso de nuestro cuerpo porque es el órgano sin hueso, ¿verdad? Entonces, que es muy fácil manejarla. Entonces, muchas veces también los actos lingüísticos de los cuales hemos hablado en otras oportunidades que manejamos, pues no sabemos cómo modularlos o no sabemos cómo distinguirlos entre sí y entonces empezamos a utilizar afirmaciones como si fueran, empezamos a utilizar juicios como si fueran afirmaciones y entonces creemos que todos los demás necesitan o tienen la obligación de creer lo mismo que nosotros creemos, tienen la obligación de manejar las mismas ideas o las mismas creencias que nosotros estamos manejando. Entonces, esta es, creo yo, que la esencia de esto que el doctor Ruiz llama el sueño del infierno, que nos sume en el sufrimiento, que nos impide ser felices, que nos impide realizarnos como personas, porque también esas conversaciones internas que manejamos nos hacen
caer en creencias limitantes, estas que nos impiden desarrollarnos, estas que nos impiden ir más allá, que afectan nuestra capacidad de aprendizaje, que afectan nuestra capacidad de desarrollo. Y entonces, uno de los pasos que pienso yo es importantísimo para poder adaptar este primer acuerdo en nuestra vida, pues es precisamente en caer en esa conciencia, en darnos cuenta de la importancia de nuestras palabras, que nuestras palabras no son solamente sonidos, que crean realidades y que tenemos que hacernos responsables de esas realidades. Entonces, creo que un primer paso, entonces, como lo digo, sería entrar en esa conciencia, darnos cuenta, ¿verdad? Para poder aceptar y llevar a cabo este acuerdo en nuestra vida. No sé qué opina Juan Carlos. Me parece muy importante todo lo que indicas y la reflexión que haces, Jorge. Y bueno, yo considerando la pregunta que nos hace Laura, creo que a veces, bueno, en este mundo somos cualquier cantidad, más de 5.000 millones de habitantes, y habrá personas que son conscientes y otras que no son conscientes. A veces tenemos limitantes, por ejemplo, del vocabulario que utilizamos. No manejamos mucha cantidad de palabras, no manejamos un léxico muy abundante, y eso ciertamente limita muchas veces la forma en que nos expresamos y la forma en que hablamos. Adicionalmente, digamos, hay personas que se justifican con yo siempre digo la verdad, y la verdad peca pero incomoda, y nos tratamos de justificar muchas veces a la hora de expresarnos con este tipo de refranes, y lamentablemente se nos olvida esas palabras que acabas de decir. Todo lo que yo diga, tarde o temprano va a ser un reflejo en mí, y a la hora de yo herir a alguien, lastimosamente me estoy hiriendo yo mismo. Y como lo explica el doctor Ruiz en su libro, este acuerdo es tan importante que lo define como el más importante incluso de los 4 acuerdos, de forma tal de que yo creo que a veces la gente en cierta forma sí es consciente, pero a veces no valora o no se da cuenta de que efectivamente todo lo que yo diga me va a afectar a mí mismo. Hay personas que no son conscientes y tal vez no están pensando lo que están diciendo. Muchas veces hablamos por hablar, muchas veces nos expresamos nada más porque tenemos la oportunidad de hablar o porque queremos expresarnos. Entonces, yo creo que algo muy importante es que todos deberíamos hacer conciencia y aceptar este acuerdo. Todos deberíamos llegar a sentarnos, conocernos, tomar la decisión de aceptar el acuerdo, y empezar a ser más impecable con las palabras, empezar a ser más abundante, empezar a analizar cómo contesto, de qué forma contesto, cómo digo, cómo no digo. Eh, Lógicamente no se trata de vivir con personas que estén calladas, donde nadie hable, donde nadie opine, donde nadie diga, porque eso más bien va a crear más muros, va a crear más barrancos, y nos va a separar como personas, como sociedad. Se trata de hablar, se trata de comunicarnos, se trata de expresar lo que sentimos, pero sin herir a nadie. Se trata de entender de que todo lo que yo diga, todo lo que yo exprese, eh, sea de una forma positiva, donde las personas lo puedan recibir de una manera que les beneficie, de una manera que les traiga más abundancia en su vida. Entonces, definitivamente yo creo que
que sí hay personas que son conscientes, otras no son tan conscientes, hay otras que no les importa, pero de ahí el hecho de poder tomar todos ese acuerdo y empezar a aceptarlo, empezar a ser más impecable con las palabras, empezar a ser cada vez más comunicativo, pero positivamente. Y de esa forma empezar a recibir esa vibra positiva, ese ambiente positivo todo, para uno y para todas las personas que te rodean en donde estés y en cualquier parte. Entonces, yo creo que eso hay que pensarlo bien y tomar la decisión como de aceptar ese acuerdo definitivamente. Sí, uniendo lo que ambos nos han indicado, siento que también es importante pues que cada uno de nosotros piense un poco más el peso de las palabras que está uno emitiendo y qué va a provocar en los demás nuestras palabras. Y también sentimos que desde posiciones de liderazgo en nuestra empresa o en nuestro lugar de trabajo, aún es más importante el tomar este acuerdo en cuenta en nuestra vida, en nuestro día a día. Porque es cierto que pues no es tampoco que uno va a andar con miedo al expresarse, pero sí aprender a expresarnos de una forma correcta y adecuada. Porque como lo decía Juan Carlos, hay personas, y ese refrán siempre me ha llamado la atención, que yo tenía a veces compañeros de trabajo que decían, es que yo soy honesto. Y a mí siempre esta expresión me ha llamado la atención porque siempre he pensado, es cierto, yo también soy honesta. Siento que en su mayoría las personas tratamos de ser honestos, pero eso no quiere decir que tengamos que ser groseros. Entonces a veces se confunde las personas al decir yo soy honesta, está bien. Siento que por lo general la mayoría de los seres humanos somos honestos y queremos hacer las cosas bien, pero eso no quiere decir que tengamos que andar a la defensiva. Y acá es donde entra la inteligencia emocional de la cual hemos estado hablando en diversas charlas, que es parte de una de las habilidades blandas que debe de desarrollar un líder o una persona en general para sus relaciones interpersonales. Lo que hemos hablado, pues, de las emociones, cómo vivimos estas emociones y el hecho de que no nos dominen las emociones, ¿verdad? Que no actuemos, como dice uno, con el hígado en la mano, ¿verdad? Sino que verdaderamente lo hagamos con inteligencia emocional y que no vivamos con base solo en la emoción, ¿verdad? Es importante entonces que vivamos la emoción, pero no que vivamos desde ella. Y parte de esto es lo que nos proponen en este primer acuerdo, el doctor Ruiz, ¿verdad? El ser impecable con nuestras palabras, porque sí tenemos que darnos cuenta, como lo hemos dicho también anteriormente, que a través del coaching nos damos cuenta que a través de nuestras palabras generamos una realidad. Y esta realidad tiene consecuencias. Y esto es importante, pues que tengamos mucho cuidado con el lenguaje que estamos utilizando con nuestros hijos, con nuestros padres, en nuestro lugar de trabajo. Esto nos va a ayudar a crecer tanto personal como profesionalmente. Bueno, vamos a seguir con el segundo acuerdo. Este segundo acuerdo, si se acuerdan, se titula No tomes nada personalmente. Vamos a ver el siguiente video. El segundo de los acuerdos se llama No te tomes nada personalmente. Tomando las cosas personalmente significa estar de acuerdo con lo que el otro expresa. Esto, según el Dr. Ruiz, nos sume en el sueño del infierno, en un mundo de sufrimiento, cuando aceptamos las actitudes, las acciones y las palabras de las otras personas como si formaran parte de nuestro mundo. Las disculpas del caso, tuve un problemita técnico.
Va de nuevo. El segundo de los acuerdos se llama no te tomes nada personalmente. Tomando las cosas personalmente significa estar de acuerdo con lo que el otro expresa. Esto, según el Dr. Ruiz, nos sume en el sueño del infierno, en un mundo de sufrimiento, cuando aceptamos las actitudes, las acciones y las palabras de las otras personas como si formaran parte de nuestro mundo. Esto surge de nuestro proceso de domesticación, ya que el modelo educativo que hemos recibido nos ha enseñado a tomarnos todo de forma personal, como si todo girara a nuestro alrededor. Responsables de todo, incluso de lo que dicen, hacen y sienten otras personas. ¿Por qué no debemos tomarnos nada de manera personal? Porque nada de lo que hacen los demás es por nosotros, ya que cada uno actúa desde su mundo y desde los acuerdos que ha hecho en su vida. ¿Cómo podemos vivir este acuerdo? Se nos proponen 3 pasos para vivir sin aceptar personalmente las cosas. El primero es aplicar el primero de los acuerdos, es decir, ser impecable con nuestras palabras. Recordemos que la clave es actuar con inteligencia emocional. El segundo es el autoconocimiento. Conocerse a uno mismo, nuestras fortalezas y nuestras áreas de mejora impedirá que nos afecte lo que dicen o hacen los demás. Finalmente, actuar desde el amor. Recordemos que las emociones no son buenas ni malas. Por tanto, es bueno expresar el miedo, pero no actuar desde él, sino regularlo. Si logramos que estos acuerdos se transformen en un hábito en nosotros, podremos progresar en nuestro proceso de crecimiento personal y profesional. El segundo de los acuerdos. Bueno, como pudimos observar en el video, en este segundo acuerdo, que es el no te tomes nada personalmente, lo que es la comunicación es muy importante. Y además, además de la comunicación verbal, también está en parte de este sistema de comunicación está la escucha. Y que creemos pues que es muy importante y básica para poder comunicarnos de una forma adecuada y asertiva. Entonces el escuchar es importante que lo hagamos de una forma atenta. Muchas veces decimos que estamos oyendo, pero no estamos realmente prestando la atención de lo que el otro está queriéndome comunicar. Es importante también que en este acuerdo podemos ver que cada uno de nosotros pues tiene su conjunto o su código de acuerdos que ha establecido a través de la historia o que ha aceptado a través de su historia de vida. Esto quiere decir que las cosas pues no las vamos a vivir de la misma forma. Y es importante entonces por ello no tomarnos de forma personal lo que otros nos dicen o cómo actúan con nosotros. En ese sentido, cada uno de nosotros va generando, por decirlo así, su realidad. Y tenemos que ver que mi realidad es distinta a la de las otras personas. Entonces acá nos podríamos preguntar, ¿por qué creen que cuesta tanto entonces asumir este segundo acuerdo en nuestras vidas, el no tomárnoslo personalmente? ¿Qué opinan Juan Carlos y Jorge? Bueno, Lau, este segundo acuerdo de no tomárselo nada personalmente, como al igual que los 4 acuerdos vienen todos ligados, a veces nos tomamos las cosas personalmente precisamente porque no hay no somos impecables con las palabras, ¿verdad?
Entonces, cuando las personas están hablando, muchas veces nos falta información, escuchamos a medias, eh, y bueno, lo amarramos a los demás acuerdos, pero principalmente empezamos a sentirnos que somos el centro de atención, que es algo realmente normal, tal vez, el hecho de uno sentirse el centro de atención, de pensar de que todo lo que sucede a mi alrededor y yo soy el centro, es normal. Aquí la clave es tratar de entender y poder distinguir que las cosas no me las debo tomar de una manera personal. No es que el mundo está en contra mía, no es de que todos hablan de mí, no es de que eh, todos están pendientes de qué es lo que hago y qué es lo que no hago. En el momento en que todos logremos aceptar el primer acuerdo de ser impecable con las palabras, vamos a lograr entender y vamos a expresarnos de una forma, como bien lo señalabas, mejorando la comunicación al punto de que yo voy a poder distinguir y entender que no son cosas personales, de que no debo debo pensar eso, porque la forma en que las personas se están expresando me va a permitir a mí entender que no soy el centro del mundo, que no tengo que, las situaciones que pasan, no me las tengo que tomar personalmente. Eh, Voy a empezar a escuchar mejor, voy a empezar a entender mejor, voy a lograr comprender lo que las personas están sintiendo también, por la misma situación del espejo que mencionaste anteriormente, ¿verdad? Entonces, Eh, es difícil, sí, es muy difícil. Somos seres humanos, nos equivocamos un montón de veces al día, cometemos errores y vamos a tratar siempre de solucionarlos, de corregirlos, pero sí es difícil no tomarse las cosas personalmente, de pensar de que cuando hay un fracaso, por ejemplo, en el trabajo, eh, de que todos van a pensar que es culpa mía. O si no llegamos a una meta, de que fue por mi culpa. Sobre todo si yo fui el que no incumplí con el rendimiento esperado. Eh, y donde estén hablando los compañeros, voy a decir, van a estar hablando de mí. Entonces, es algo, una emoción muy, muy humana sentir esta situación de forma de que todo es personal. Y tenemos que hacer el propósito de entender de que hay cosas que no son personales, hay cosas de que sencillamente se dan porque se tienen que dar, cosas laborales, eh, de relaciones con amigos, donde al fin y al cabo, eh, donde vayamos mejorando la comunicación y siendo impecable con las palabras, vamos a lograr no ser, ser algo positivo, ¿verdad? Y no estar tomándonos las cosas tan personalmente, ¿verdad? Efectivamente, Juan Carlos, eso que dices es importante porque realmente estamos como programados, nos dice el doctor Ruiz, desde el proceso de domesticación, como él lo llama, o lo que nosotros conocemos como nuestra educación, nuestra formación, que estamos acostumbrados como a considerarnos como el centro del mundo, ¿no? Y este egoísmo, este egocentrismo en el que hemos crecido, pues nos hace pensar que nosotros estamos participando del mundo de los demás o que los demás están participando de nuestro propio mundo. Y la idea es que a través de la comunicación asertiva, como nos lo está diciendo Juan Carlos, de
utilizar el primer acuerdo de ser impecable con nuestras palabras, pero también tener esa reciprocidad de escuchar las palabras del otro, conocer la historia del otro, conocer el mundo del otro sin querer apropiárnoslo. Entonces, nos hace sentir que realmente estamos, como decías, Laura, en la introducción de la pregunta, viviendo realidades muy personales y muy propias, y muy distintas. Entonces, creo que relacionado con el cuestionamiento anterior, nos hace falta esa conciencia de que estamos viviendo cada uno de acuerdo a su propia historia, de acuerdo a su propio mundo, como dice el doctor Ruiz en el desarrollo del acuerdo, cada uno está viviendo su propia película. Y entonces el estar fuera de esta conciencia de la individualidad de cada quien, pues nos hace pensar que el otro sabe lo que yo estoy pensando, que el otro sabe lo que yo estoy viviendo y lo hago parte de mi mundo. Y entonces todo lo que dice, como dice Juan Carlos, me lo tomo personalmente, como que me lo estuviera diciendo a mí, cuando en realidad puede que esté hablando de su propio mundo, que esté hablando de su propia realidad o incluso de su propio observador, o sea, del tipo de observador que él está haciendo, que es muy diferente al observador que soy yo y que es muy diferente al observador que es cada quien. Entonces, yo creo que se nos hace difícil no aceptar las cosas personalmente, precisamente porque nos estamos inmiscuyendo en el mundo de los demás o estamos metiendo a los demás en nuestro propio mundo. Y al no hacer esta diferenciación, pues entonces creemos o tenemos nosotros la creencia limitante de que todo el mundo sabe lo que siento, sabe lo que pienso y entonces lo está juzgando y lo está criticando. En el trabajo, por ejemplo, si alguien corrige un error que yo he cometido en mis labores profesionales, pues entonces si yo estoy metiendo a esa persona en mi mundo o inmiscuyéndome en el mundo de él, puedo llegar a pensar que esta persona lo que está haciendo es que me quiere hacer de menos, o me quiere apachurrar, o me quiere tener debajo de su zapato, o tiene envidia de mí, podemos hacer un montón de lucubraciones que a lo mejor pues no tienen nada que ver con una simple llamada de atención o con una simple corrección que lo que busca es que hagamos las cosas correctamente. Entonces yo creo que nos cuesta no tomarnos las cosas personalmente, precisamente por eso, porque nos falta conocernos más a nosotros mismos. Dice el doctor Ruiz que si nosotros nos conociéramos a nosotros mismos, sabríamos de lo que somos capaces y no tendríamos necesidad de que nadie nos diga pues cuáles son las cosas en que tenemos que mejorar y tampoco que nos dijera cuáles cosas estamos haciendo bien, porque pues es muy fácil tomarse personalmente las críticas positivas o las cosas buenas, los halagos, como lo llama el doctor Ruiz, que nos hacen, pero nos es mucho más difícil aceptar las críticas negativas o las correcciones o las llamadas de atención. Entonces, unas nos causan, qué sé yo, alegría o nos causan satisfacción y otras pues nos causan enojo, nos causan repudio. Entonces, y ninguna de las dos tendría que afectarnos, tanto si nos hablan de algo negativo como si nos hablan de algo positivo. Entonces, creo yo que nuevamente, no sé si me estoy volviendo repetitivo, pero creo que uno de los primeros pasos también para entrar en este acuerdo, al igual que en el primero, pues es la autoconciencia, ¿no? Saber lo que nosotros somos capaces de hacer, saber cuáles son nuestras capacidades, saber cuáles son nuestras limitaciones, aceptarlas, vivirlas como propias y no proyectarlas hacia los demás. Y respetar las actitudes o las cualidades o las deficiencias de las otras personas sin hacerlas parte de nuestro mundo. De esta manera creo que estaremos pues sí avanzando en estos dos acuerdos. Sí, en ese sentido, pues podríamos resumir estos dos acuerdos de ejemplo desde nuestras posiciones de liderazgo en el trabajo o de líderes en nuestra familia o en cualquiera de los pilares en los cuales nos estamos desarrollando siempre. Es importante ver con esos dos acuerdos el hecho, digamos, primero, el ser impecable con nuestras palabras y en este segundo, el
el no tomarnos las cosas personalmente. Siento que es importante que aprender lo que decía Jorge y Juan Carlos del autoconocimiento, ¿verdad? Y esta autoconciencia que tenemos que tener de nosotros mismos para poder ver también pues que hay, en todo pues siempre hay una brecha de aprendizaje, ¿verdad? No podemos creernos que todo lo sabemos, ni tampoco podemos creer que no sabemos nada. Es interesante, digamos, lo que decía Jorge, que muchas veces en nuestros lugares de trabajo hay personas que toman a mal cuando se les hace una corrección. Como líderes, sí, aquí tenemos que aprender también a hacer una corrección, ¿verdad? Y eso es importante, por eso también el primer acuerdo, el ser impecable con nuestras palabras, porque hemos estado viendo la importancia del lenguaje, de cómo nos expresamos, tanto verbal como corporalmente, y ahora hemos introducido también lo que es la escucha del otro. En este proceso que estamos llevando, en este viaje de estos 4 acuerdos, pues ya estamos llegando al tercer acuerdo. En este tercer acuerdo titulado es No haga suposiciones. Vamos a ver el siguiente resumen a través del video. El acuerdo se titula No hagas suposiciones. El acuerdo se titula No hagas suposiciones. ¿Qué es suponer? Es considerar algo como verdadero o real a partir de ciertos indicios, sin tener certeza de ello. ¿Qué suponemos? Nos llenamos de ideas erróneas de los otros, de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que dicen. ¿Por qué suponemos? Porque nos da miedo preguntar, porque hemos acordado que preguntar es peligroso y nos comunicamos a través de los ojos de otros por medio del chisme. Con eso llenamos los vacíos en nuestra mente con puras suposiciones. ¿Cómo podemos dejar de suponer? Comunicándonos asertivamente, empezando a preguntar y a aclarar dudas, dejando de chismorrear y escuchando activamente al otro. Este proceso de crecimiento personal nos propone abandonar nuestros antiguos hábitos y acuerdos para generar nuevos acuerdos. Lo que hay que cambiar es abandonar los chismes, dejar de suponer y comenzar a preguntar. Y abandonar la idea de que podemos cambiar a los demás. Para esto lo que debemos hacer es repetir este nuevo comportamiento una y otra vez. Recordemos que la disciplina y la perseverancia nos llevarán a desarrollar nuevos hábitos y acuerdos. Como hemos visto en este resumen, en este tercer acuerdo vemos que el miedo es fundamental en cómo nos estamos desarrollándonos. Entonces, el miedo nos sume en lo que denomina el autor el sueño del infierno. Entonces, en este acuerdo se nos reafirma la idea que mencionábamos de que preguntar está mal. Y vemos cómo hemos hecho ese acuerdo casi en forma generalizada en los seres humanos, que como dicen a veces, calladito más bonito, ¿verdad? Y esto realmente pues nos trae consecuencias a veces hasta nefastas, porque por no preguntar empezamos a suponer. Y además de esto, le podemos agregar esta mala costumbre que tenemos a nivel general del chismorreo, ¿verdad? De esa plática informal entre pasillos
Y esto lo que va profundizando es que son defectos en la comunicación. Entonces ahí ya no estamos teniendo una comunicación asertiva, sino que estamos teniendo una comunicación viciada. Viciada, uno, por suponer, por no preguntar, y viciada porque tomamos esto del chismorreo, que es eh, yo veo al otro a través de los ojos de otra persona y no a través de mis propios ojos. Si la otra persona piensa que Laura es A, B y C, entonces yo asumo esa realidad, aunque tal vez no me haya relacionado nunca con Laura. Entonces es importante que prestemos atención a esta forma en cómo nos estamos comunicando. Y acá nos podríamos preguntar de qué manera podríamos manejar esta emoción del miedo para que nos evite llevarnos a suponer y en realidad nos animemos a empezar a preguntar. ¿Qué opinan ustedes, Juan Carlos y Jorge? Mira, Laura, yo pienso que aquí podríamos recordar aquello que mencionábamos en una de nuestras primeras charlas, cuando hablábamos de las emociones, cómo estas emociones nos ayudan a crecer. Ahí hablábamos de comportar o de desarrollar nuestra vida eh, a través de la inteligencia emocional. Y esta inteligencia emocional nos decía que tendríamos que llegar a regular nuestras emociones, no a negarlas ni a ¿cómo se dice? Ni a amarrarlas, no queriendo no sentirlas, ¿verdad? Recuerden, decíamos en aquella oportunidad, poníamos el ejemplo de el señor Spock, que es el personaje de Viaje a las Estrellas, que quería ser pues sin emociones, aemocional, ¿verdad? Y que pretendía que esta falta de emociones o que esta ausencia de emociones lo iban a llevar a la perfección. Entonces, al recordar este aspecto de la inteligencia emocional, pues también recordábamos que las emociones no son ni buenas ni malas. Y cuando hablamos del miedo, pues podemos decir que muchas veces se le ha puesto la etiqueta de que es una emoción mala, de que es una emoción negativa y que hay que evitarla. Y entonces oímos frases como no hay que tener miedo o el miedo es de los cobardes o etcétera, ¿no? Eh, eh, en realidad que pues se trata de que no se trata de no tener miedo, sino de manejar ese miedo. Entonces, también hemos oído frases positivas que nos dicen el valiente no es el que no tiene miedo, sino el que logra vencer sus miedos. Pero en el fondo tampoco se trata de una victoria o de tratar de conseguir una victoria que se yo aplastante sobre el miedo de manera de desecharlo, sino se trata de moverlo a nuestro favor y no solo con el miedo, sino con todas las emociones. Utilizarlas a nuestro favor para que nos ayuden a crecer a través de la vivencia de esas emociones. Entonces yo pienso que con el miedo podríamos hacer lo mismo, es tratar de regularlo, tratar de no darle ese matiz negativo, sino de decir, bueno, si yo tengo miedo de preguntarle a alguien sobre algo, ¿verdad? Tengo que analizar por qué, si es racional ese miedo que tengo. ¿Por qué tengo miedo de preguntarle a esta persona X tal o cual situación o tal o cual característica de su personalidad antes de juzgarlo o antes de hacer suposiciones sobre esa realidad de la que no conozco, de la que quiero preguntar? Y al analizar la racionalidad de esa emoción, de ese miedo, podemos darnos cuenta que si profundizamos, podemos darnos cuenta de lo que venimos hablando hasta ahora, de la falta de una comunicación asertiva, de la falta de ser impecable con nuestras palabras, de la falta de tomarnos, de dejar de tomarnos las cosas personalmente y dar un paso adelante. Entonces, dar ese paso adelante venciendo ese miedo, no se trata de hacer desaparecer ese miedo, sino hacerlo actuar a nuestro favor. Que el miedo nos lleve a racionalizar realmente nuestras razones, nuestras actitudes, nuestros comportamientos y nos lleve a buscar, como decía el video en su última parte, a buscar hábitos nuevos, a buscar formas de actuar nuevas,
a sustituir estas creencias limitantes por creencias potenciadoras, y eso nos va a ayudar pues a conocernos mejor a nosotros, pero también a conocer mejor al otro, saber por qué el otro actúa de tal o cual manera y no suponerlo, ¿verdad? Y al tener esa realidad expuesta y al tener conocimiento de ese mundo, de esa película que está viviendo el otro, pues podemos relacionarnos de una mejor manera, más comprensiva, más abierta, más auténtica. Y esto pues definitivamente se convierte en un paso más en nuestro proceso de crecimiento personal, en nuestro conocimiento en nuestro crecimiento profesional también. Eh, en el mundo laboral, por ejemplo, el preguntar, el no quedarnos con la duda, el no hacer suposiciones, puede ayudarnos a superar barreras, ¿verdad?, que nos impidan lograr tal o cual objetivo en nuestro grupo de trabajo. Entonces, todo esto es muy valioso y pienso que una siguiendo a la pregunta o contestando la pregunta, pues pienso que una de las maneras más lógicas de tratar con el miedo, pues es de regularlo de acuerdo a estos pasos que nos propone la inteligencia emocional de utilizar el miedo, no desecharlo, sino utilizar el miedo a nuestro favor para que nos ayude a crecer. Qué palabras, qué reflexión más importante, Jorge. Yo creo que aquí también algo, y contestando la pregunta que nos hace Laura, lo primero que deberíamos entender es que el miedo es natural. Es normal que tengamos miedo. Y es lo primero que tenemos que aceptar. Debido al miedo es que el ser humano se cuida, se protege. Si tengo miedo a estar en las alturas, si tengo miedo a cruzar una calle, si tengo miedo a una inyección, si tengo miedo a un montón de situaciones. Entonces, lo primero es que el miedo es normal. Como bien lo dijiste, ahora el tema es cómo manejamos ese miedo. El miedo nos ayuda a construir también. Entonces, cómo manejamos ese miedo es la forma en la cual nos puede ayudar a que el miedo sea positivo y no negativo. Que el miedo nos ayude y no más bien nos levante un muro donde nos hagamos suposiciones, donde sencillamente vamos a pensar que sin preguntar vamos a tener respuestas. Lamentablemente los dichos de mejor tonto hablando que tonto callado y refranes tan del día a día son cosas que nos afectan a todos. Yo creo que lo primero es que tenemos que entender, tenemos que preguntar. Amarrado a las dos acuerdos anteriores, utilizando las palabras correctas, dejando de sentirme yo el centro del mundo, tengo que preguntar y dejar de suponer. Y en el momento en que yo haga eso, me voy a estar conociendo mejor, voy a conocer mejor a las personas que me rodean, voy a tener una situación en la cual puedo construir mejor mi vida, puedo construir mejor mi futuro y dejar de estar sembrando miedo que me atore, que me amarre, sino un miedo que me pueda también ayudar a construir. Entonces, lo primero es olvidarnos, el miedo no es malo, pero como cualquier otra cosa mal manejada, como cualquier otro punto extremo, siempre afecta, siempre nos va a dañar. Entonces, tenemos que dejar de suponer, tenemos que empezar a preguntar
con las palabras correctas, dejando de el sentir que nos vamos a ver mal, de que nos vamos a dañar. Al contrario, vamos a crecer sin hacer suposiciones, dejar de hacer suposiciones. Normalmente, cuando uno supone, hay un 50% que está equivocado y un 50% que va a acertar. Entonces, ¿por qué no ir a la segura y preguntar? Yo creo que difícilmente nos va a hacer más daño no preguntar. Entonces, no hagamos suposiciones, empecemos a manejar esa emoción del miedo y preguntemos, preguntemos. Te pregunto, Laura, ¿tú preguntas? Pon el micrófono. Esto de empezar a preguntar, y es algo que realmente pues a veces nos cuesta, ¿verdad? Y es importante que empecemos algo que hemos visto es que estos 4 acuerdos no son algo aislado, ¿verdad? Sino que uno lleva al otro y te va ayudando en este proceso de crecimiento. Pues ya estamos llegando al último acuerdo, el cual se titula Haz siempre lo máximo que puedas. Vamos a ver el resumen a través del siguiente video. Del libro Los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Este acuerdo se titula Haz siempre lo máximo que puedas. ¿Qué significa dar siempre tu máximo esfuerzo? Es buscar un equilibrio entre lo que quieres hacer y tus capacidades. ¿Dónde ejercer este máximo esfuerzo? En los 4 pilares de tu vida: tu persona, tu familia, tu trabajo, tus amigos. ¿Cuándo aplicar este máximo esfuerzo? En todo momento de tu vida. Cuando estás feliz, incluso cuando estás triste, cuando estás cansado, cuando estás con toda la energía. ¿Por qué es importante aplicar este acuerdo? Porque estás en esta vida para vivir, para ser feliz, para amar. ¿Para qué aplicar este acuerdo? Para vivir con intensidad, siendo productivo, con sentido de vida y sintiéndote útil. ¿Cómo puedes aplicar este acuerdo? Aprendiendo a vivir, sin esperar nada a cambio, sin emitir juicios, sin reproches y sin culpas. ¿Qué efectos puedes esperar? Aplicar este acuerdo te ayudará a aceptarte tal como eres, a ser consciente de tus capacidades, a rectificar tus errores y a ser constante y perseverante. Como hemos podido ver en este último video de este 4 acuerdo, aquí se nos revela una actitud la cual pues considero que todos conocemos bastante. Es esta actitud que nos han enseñado de esa necesidad de triunfo, de esforzarnos, que tenemos todos los seres humanos. El siempre querer hacer las cosas bien y esforzándonos. Y esforzándonos para poder obtener los resultados que deseamos, para poder obtener lo que nosotros pues llamamos éxito o felicidad. Entonces, el doctor Ruiz en este acuerdo nos indica que es importante que vivamos esta actitud de esfuerzo en todo momento de nuestra vida. Acá algo que me llamaba la atención es que indicaba que teníamos que esforzarnos estando tristes o estando alegres, estando cansados o estando con las pilas puestas. Es importante que al final del día, pues cada uno de nosotros sienta que se esforzó lo más que pudo
en el día que transcurrió. Entonces acá nos podríamos preguntar, ejemplo, digamos, ¿qué relación podría haber entre dar el máximo esfuerzo y obtener resultados deseados? Y si necesariamente está relacionado ese máximo esfuerzo con el éxito. ¿Qué opinan, Juan Carlos y Jorge? Bueno, esta vez voy a hablar primero. A mí me parece que yo creo que el éxito es una palabra muy amplia y el éxito a veces pensamos que depende de otros o ciertos logros y yo creo que eh, el éxito en hacer nuestro máximo esfuerzo siempre va a ser importante. En el libro claramente el doctor Ruiz hace la explicación de que cuando hablamos de máximo esfuerzo, este máximo esfuerzo cambia en cada momento, en cada instante de nuestra vida, ¿verdad? Eh, yo creo que lo importante es, y no es un tema de ser, que a veces se puede confundir con ser derrotista y decir, bueno, llegué de segundo, no, no se trata de esto. Cuando el doctor Ruiz habla de hacer lo máximo que pueda siempre, está hablando no de que me dé por vencido, no de que acepte mis derrotas, sino que yo haga lo máximo que pueda, el máximo esfuerzo para lograr los objetivos deseados en cada instante de mi vida. Obviamente mi máximo esfuerzo va a ser diferente si es en la mañana, si es en la tarde, si es en la noche, si no estoy cansado, si tuve un accidente, si no tuve un accidente, si estoy feliz, contento, triste. Mi máximo esfuerzo va a cambiar de acuerdo a cada uno de los estados de ánimo. Cuando hablamos de lograr el resultado, el mejor resultado, eso es totalmente diferente a, a yo dar mi máximo esfuerzo. Eh, en todos los equipos de liderazgo y en todos los equipos siempre se establecen metas, se establecen resultados con base en históricos, con base en métricas, con base en una serie de información con la cual se busca cumplir el objetivo que la organización o la empresa está pensando. Entonces, siempre vamos a tener un norte y una meta, un KPI que vamos a tener que cumplir todos, que vamos a querer llegar a cumplir. Si no lo cumplimos, que no sea porque no dimos lo máximo de nosotros. Puede ser que ese resultado esperado, por ejemplo, un año como el que vimos en el 2020, donde llegó una pandemia, en el año 2019 ninguna de las personas que planificó metas, ninguna empresa que le planificó objetivos, ninguna empresa que señaló una senda, pudo haber supuesto que durante el 2020 iban a haber una pandemia que iba a impedir que los resultados o los KPIs se cumplieran. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Todos durante el 2020 dimos nuestro máximo esfuerzo, dimos lo mejor de nosotros mismos, aunque tal vez desde el principio de año sabíamos que no íbamos a cumplir con los resultados esperados, que no íbamos a tener el éxito que todos queríamos. Nadie dentro de sus supuestos a la hora de cumplir, de planear el año, lo tomó en cuenta. Creo yo, no creo que tuvieran una bolita mágica para decir en el 2020, bueno, va a haber una pandemia, se van a cerrar, se va a prohibir viajes,
se van a cerrar negocios, va a haber restricciones, va a haber, yo creo que difícilmente nadie que planeó el 2020 lo tuvo en cuenta. Entonces, eso es muy diferente al éxito. Mi máximo esfuerzo va a ser cuando yo llegue a cumplir lo más que yo pueda a raíz de cualquier circunstancia que se pudo haber presentado durante los supuestos que no se tomaron en cuenta. Entonces, necesariamente está relacionado el máximo esfuerzo con el éxito. Sí, yo voy a dar mi máximo esfuerzo. No confundamos éxito con cumplir los resultados, las metas y los objetivos. A veces son dos cosas diferentes. Para una empresa de turismo, durante este año, dieron su máximo esfuerzo y a cada persona que atendieron o las poquitas personas que pudieron atender, si lograron brindarle y lograr la satisfacción de ese cliente, tuvieron un éxito porque dieron lo mejor de ellos en atenderlo, en llevarlo, en cuidarlo, pero tal vez no lograron los resultados esperados. Entonces, hay que tener mucho cuidado y como bien lo dijimos hace un rato, todo va amarrado, los 4 acuerdos, el ser impecable con las palabras, el no tomarlo personal, no hacer suposiciones y dar el máximo esfuerzo. Entonces, eh, éxito, éxito es una palabra muy bonita, pero el éxito no implica que necesariamente cumplí con los resultados. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Yo pienso que todo depende de cómo definamos o qué entendamos por éxito, ¿verdad? Que como tú lo decías, pues es muy diferente, digamos, una meta de una empresa, los resultados que espera una empresa a los esfuerzos que sus colaboradores o que sus empleados han hecho, ¿verdad? Cuando dan su máximo esfuerzo no implica que, que van a necesariamente a cumplir con esos resultados o con esas metas, pero pueden haber tenido éxito al pensar que dieron lo mejor de sí, que pusieron todo lo que estaba a su alcance, que manejaron los aspectos que estaban bajo su control de la mejor manera, ¿verdad? Y entonces, eso es ya muy importante y pienso que sí, no hay relación entre el máximo esfuerzo y los resultados, sino más bien entre eh, qué estoy dando yo, qué estoy aportando yo, ¿verdad? Y los resultados pues se podrán dar o no se podrán dar, pero si yo he dado lo mejor, pues puedo sentirme tranquilo, puedo sentir satisfacción y, y luego, pues como tú lo dices, poderlo intentar de nuevo y poder tal vez con otras acciones, pero con el mismo esfuerzo, eh, llegar a los resultados que estábamos esperando. Entonces estoy de acuerdo con lo que has dicho. En ese sentido, bueno, hemos podido darnos cuenta que definitivamente estos 4 acuerdos, en lo personal, pues nosotros desde Empoderando sí consideramos que nos ayudan, nos aportan para poder crecer tanto como persona como profesionalmente. Es importante que observemos las conversaciones que estamos teniendo con nosotros mismos, con los demás. Es importante que nos demos cuenta qué tanto estamos suponiendo en los juicios que estamos llevando en nuestro día a día, que nos impulsemos a preguntar más para poder indagar y darnos cuenta de la realidad que nos está dando. Es importante entonces también el dar nuestro máximo esfuerzo y todos estos acuerdos pues nos ayudan, es una propuesta de vida, una propuesta que nos hace el doctor Ruiz, la cual pues nosotros desde Empoderando queríamos compartir con todos ustedes.
Los invitamos a que los que quieran seguir en este proceso, profesionales, coaches ontológicos, desde Empoderando les ofrecemos esta posibilidad y nos pueden contactar al 506 70 79 12 52. No olviden darle me gusta a nuestra página de Facebook y también nos pueden encontrar como Empoderando CR en otras redes sociales, tales como Instagram, LinkedIn, y también tenemos nuestro propio canal de YouTube, donde tenemos hemos puesto o hemos subido todos estos videos de nuestras charlas, también cápsulas con resúmenes de nuestras charlas y varios consejos que pueden ser útiles en su crecimiento personal y profesional. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y puedan disfrutarlos. Tu micrófono, Juan Carlos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Les recordamos nuevamente nuestros servicios, las sesiones de coaching, las charlas motivacionales, talleres de capacitación para el desarrollo de habilidades blandas y técnicas, también talleres de servicio al cliente, de cobranza, de análisis de riesgo, diagnósticos de tipos de líderes, climas organizacionales, cultura organizacional, y ponemos a disposición 25 años de experiencia para el desarrollo de todas sus habilidades y liderazgos. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches y los invitamos a seguir trabajando en su crecimiento personal y a obtener la mejor versión de ustedes mismos. Feliz noche. Los esperamos. Nuestra próxima charla va a ser el 6 de abril y que tengan una feliz Semana Santa. Bye. Feliz noche.